situación cuando aquí en Argentina son las 10:17? No sé qué hora es allí en Tailandia. Pues son las 8:17 de la noche. Contanos qué pasó y cómo está la situación ahora, por favor, De en ahora grande. mismo, pues alrededor de las 2 del mediodía ha habido unos fuertes temblores en lo que es la capital, en Bangkok. La gente realmente se ha asustado mucho, se ha extrañado porque no es una zona donde suelen ocurrir este tipo de eventos, de catástrofes. Y todo el mundo, pues bueno, ha comenzado a salir a la calle, a salir de los edificios, se ha parado todo, se ha parado lo que es el servicio de metro, de trenes, incluso los aeropuertos han parado un poco la actividad y todo el mundo se ha puesto a intentar comunicarse pues bueno, con algún medio fiable que le comentara qué es lo que estaba ocurriendo, ya que ya te digo, yo he vivido anteriormente en otros países como por ejemplo Taiwán, donde ahí sí que suele ocurrir este tipo de acontecimientos y suele recibir un mensaje rápidamente en el teléfono móvil que te advierte que hay un terremoto, la intensidad y las precauciones que tienes que tomar. Aquí todo eso no estaba ocurriendo, no había ningún tipo de información y no paraban de llegar imágenes, pues bueno, los que estáis viendo, ¿no? De ese edificio que estaba en construcción, que se ha caído, que ha dejado atrapadas 40, 50, ya están diciendo incluso hasta 80 personas en su interior. Edificios que tienen esas piscinas en la azotea y donde estaba haciendo que el agua se precipitara hacia abajo. Bueno, mucho caos, mucho pánico en esos primeros momentos, pero ahora mismo podemos decir que hay bastante normalidad. Sí que es verdad que el Edgar, tráfico se ha vuelto bastante loco. Dígame. estamos viendo las imágenes que vos describías con tanta crudeza, ¿no? De edificios desplomándose, grúas de construcción también. Esto que veíamos recién, que da la impresión es un centro comercial que cayó parte del techo y hubo que evacuarlo. Oficialmente, esto es una imagen de este edificio que se desplomó. Oficialmente se informó, sea por las autoridades o por los medios de comunicación tailandeses, de cuántas personas fallecidas estamos hablando. No, sí que se ha dicho que hay alguna persona fallecida, pero oficialmente lo único que se había dicho, la primera información que se había dado es que habían entre 40 y 50 personas desaparecidas en el edificio que habéis visto que se ha venido abajo y que sí que habían habido heridos en los centros comerciales porque partes del techo, de la decoración habían caído. Pero realmente no se estaban dando muchos datos concretos. Realmente hay muy poca información porque lo que te digo, el país está muy poco preparado para este tipo de acontecimientos y yo ahora mismo estoy en varios grupos de gente hispanohablante que se encuentra aquí en Bangkok donde no saben si pueden regresar a sus edificios. Yo, Claro. por suerte, sí que nos han informado que ha habido una revisión del edificio y que es seguro y que podemos volver, pero mucha gente no sabe si puede volver o no acaba de tener una certeza de que realmente sea seguro volver, ya Claro. que se han encontrado sus apartamentos bastante deteriorados y con Me, bastante grietas. Me sorprende esto que decías, que no hubo una alerta como correspondiese, como pasa en muchísimos lugares, a través de los teléfonos celulares o de los medios de comunicación, para decirles cómo protegerse. Y pregunto, ¿hay alguna advertencia de eventual posible tsunami? Porque Myanmar detonó esta posibilidad. ¿Qué dicen allí en Tailandia? Claro, hay unas páginas que la gente suele consultar, sobre todo los que somos de fuera, y hay una, por ejemplo, a nivel de turismo, que dijo que no había riesgo de tsunami en Tailandia. En Mm, Tailandia sí que sabemos, porque al final estamos conectados, al final vivimos en una era donde todo el mundo está conectado y sabemos gente que vive en Myanmar, gente que vive en Camboya, gente que vive en otros países. Por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en una ciudad en China, en Kunming, en el sur de China, donde también ha habido afectaciones por este terremoto. Pero lo que dicen aquí es que en principio no hay riesgo de tsunami, que había un posible riesgo de réplica al mediodía, ya te digo, ocurrió a las 2, hacia las 2:45, 3, podía haber un riesgo de réplica, no lo hemos notado. Sí que es verdad que la gente estaba en la calle, no estaba en los edificios porque no te lo permitían, pero no se ha notado nada y ahora mismo no se está dando más información.
y en principio la gente está haciendo vida normal. Tú vas a cualquier restaurante, Claro, etcétera, y la gente está haciendo vida normal. Edgar, el tema aquí es que el terremoto y el centro de los terremotos está muy lejos del mar. No se ha originado tanto el impacto que tuvo Bangkok. Bangkok está más cerca de la playa, pero no está sobre el mar. Y la zona de Myanmar, que creo que es Mandalay, donde fue el centro, está lejos del mar, está bastante lejos. Por lo tanto, el impacto sobre un tsunami debe ser muy bajo, o el peligro de un tsunami debe ser muy bajo. Sí, claro, eso es lo que nos han dicho nosotros, que en principio no había riesgo de tsunami, pero claro, ya te digo, las informaciones, depende de dónde vengan, son muy contradictorias. Es más, en Camboya hay gente que está diciendo que les han dicho que hasta principios de mayo no es seguro y que pueden haber riesgos de terremoto, cuando aquí nos están diciendo que ya está, que ya todo pasó, que no hay riesgo de tsunami. Entonces, claro, tienes esa incertidumbre de no saber realmente hacia dónde mirar o qué es lo que creer. Mientras estamos conversando con vos, mi compañera Luciana Arias me está apuntando más información sobre este tema. Buen día, Luciana. Está lejos el epicentro de Bangkok, de donde se produjo este movimiento sísmico, ¿no? Sí, dependiendo de qué zona, más o menos hasta 1.300 kilómetros está el lugar donde está allí Edgar, de lo que fue el epicentro, porque fue, Luis, a más o menos 16 kilómetros de la ciudad que recién mencionaba Mandalay. Rubén, Mandalay, justamente, y no fue muy profundo, fue tan solo 10 kilómetros de profundidad, lo cual generó una repercusión mayor. Recordemos que esto fue a las 12:50 hora local, y después hubo como una suerte, digamos, de réplica cerca de 11 minutos más tarde. Eso complicó muchísimo la situación. Por recién preguntabas respecto del tema de la cantidad de muertos oficialmente hablando. Se hablaba mínimo 30, pero está claro que esta es información en desarrollo, está claro que, como bien señalaba Edgar, también no hay demasiada infraestructura en ese país. Pensemos que es un país, Myanmar es un país que está en guerra civil, que desde 2021 vive bajo una situación de golpe de estado, es decir, tiene muchísimas complicaciones logísticas en ese sentido. Hay que hablar de edificios derrumbados, hay que hablar de hospitales absolutamente colapsados. Edgar, ¿cuánto hace que estás allí en Tailandia vos viviendo? Pues yo llegué el día 6 de enero. Desde el día 6 de enero estoy aquí en Bangkok. Obviamente, con tan poquito tiempo, es la situación más difícil que te ha tocado vivir desde que llegaste. Sí, había estado anteriormente, pero de vacaciones, porque yo he vivido en varios países de Asia. Como he dicho anteriormente, he vivido en Taiwán, he vivido en China, he vivido en Dubái, Corea del Sur, Kirguistán. Y sí, obviamente, siempre me ocurre, bueno, no siempre, pero me suelen ocurrir cosas en cada país que voy y bueno, estaba por llegar esta en Tailandia. Cuando estuve en Dubái ocurrieron las inundaciones el año pasado, el COVID cuando estuve en China, y ahora me tocaba vivir esta situación en Tailandia. Edgar, te deseamos lo mejor. Has sido muy amable en atendernos aquí en Buenos Aires. Muchas gracias. Que Un siga saludo. muy bien. Bueno, situación que